Definición de base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de la forma que un programa de ordenador puede seleccionar. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. La base de datos tradicional se organiza por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos. Y un archivo es una colección de registros. Ventajas de utilizar una base de datos: normalizar los datos, evitar redundancia de datos, evitar la consistencia de los datos, compartir datos y facilidad de modificar los datos. Las desventajas son carencia de un modelo de datos universales, carencias de experiencias, competencia con respecto al CGDR y los datos CGDOR. Complejidad. Son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad, que es preciso comprender muy bien esta funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellos. Como estamos mostrando en la imagen, servidor de base de datos en el cual transmite la red de empresas. Clientes ejecutando las aplicaciones accediendo a la información del servidor, haciendo multifuncional. En los riesgos y controles son virus, vulnerabilidad a fallos, robo de información y pérdida de integridad de los datos. Aquí les mostramos un ejemplo de una base de datos en las relacionales. MySQL. ¿Qué es MySQL? Es un sistema de gestión de bases de datos. Es una colección estructurada de bases de datos en el usuario que necesita un administrador para poder agregar, acceder o procesar la información. Guardada en un ordenador. Características. Son los que proporcionan los motores transaccionales y no transaccionales de almacenaje. Relativamente fácil agregar otros motores de almacenaje. Las ventajas de MySQL es el software de Amber Saucer, velocidad a realizar las operaciones, lo que hace uno de los gestores con mejor rendimiento, bajo costo en requerimientos para elaboración de bases de datos. Las desventajas es el hecho de que no maneja integridad referencial, hace que este gestor es una solución pobre, sobre todo para aquellos programadores que provienen de otros gestores. El ejemplo relacional de un MySQL, como estamos mostrando: clientes, bajo pedido, compañías, empleados, detalles de pedidos, productos. Vamos a hablar sobre la sentencia DCL, en inglés Data Language Control. Es un lenguaje de control de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos, que incluyen una serie de comandos SQL, la cual permite al administrador controlar el acceso de nuestros datos. Entre las características principales tenemos: primero, garantiza la seguridad de nuestros datos. Segundo, previene el acceso ilegal de nuestros datos. Tercero, monitorea el acceso de nuestros datos. Cuarto, especifica a cada uno de los usuarios lo que se debe realizar en una base de datos. Los comandos incluidos en el DCL son control de acceso, control de transacción. Entre el control de acceso tenemos grant, reboot. Grant concede privilegios de acceso a usuarios a la base de datos. Reboot elimina privilegios de acceso a usuarios a la base de datos. Control de transacción. Entre ellas tenemos commit, rollback. Commit hace que todas las modificaciones efectuadas desde el inicio de la transacción sea parte permanente en una base de datos. Rollback deshace una transacción implícita o explícita hasta el inicio de la transacción o hasta un punto de retorno. Borra todas las modificaciones efectuadas sobre los datos desde el inicio de la transacción o hasta un punto de retorno. Las sentencias DCL permiten llevar a cabo varias tareas administrativas,
tales como la asignación de permiso. Las instrucciones definidas por DSL son grant, revert. Grant concede privilegios de acceso a usuarios a la base de datos. Entre ellas tenemos las siguientes sentencias. Insert es insertar. Select quiere decir seleccionar. Delete significa borrar. Update quiere decir modificar un objeto en la tabla objeto tu usuario a usuario. Revert elimina privilegios de acceso a usuarios a la base de datos. Entre ellas tenemos las siguientes sentencias. Insert es insertar. Select quiere decir seleccionar. Delete significa borrar. Update quiere decir modificar un objeto en la tabla objeto tu usuario. El comando grant permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar determinadas tareas. Ejemplo, liberar accesos a un tabla 1, tabla 2, tu usuario 1 y usuario 2. Los accesos son los siguientes: al private, select, date, insert y delete. El comando public hace referencia a todos los usuarios. Se le conoce a ese usuario, se le concede a ese usuario el permiso de conceder privilegios con el comando with grant option. El término revocación hace referencia a la anulación. La llevaremos a cabo al comando revoke. Se lo utiliza para eliminar los permisos que previamente había concedido el comando grant para validar y recuperar datos. Ejemplo, accesos pro usuarios y pro tabla with grant option. Validar y recuperar datos. El comando root graph es una operación que nos devuelve la base de datos a algún estado previo. Son importantes para la integridad de la base de datos a causa de que significa que la base de datos puede ser restaurada. El comando commit finaliza una transacción de base de datos dentro de un sistema gestor de base de datos relacional y pone visibles todos los cambios a otros usuarios. A continuación vamos a mostrar cómo se utilizan los comandos grant y revoke. Para eso nos vamos a la parte de privilegios. Vamos a decir que el usuario Pedro tenga todos los permisos o privilegios, la cual escribimos la siguiente sentencia que vemos en pantalla. El with grant option es opcional, que quiere decir que podemos asignar más privilegios o permisos a otros usuarios desde el usuario que acabamos de crear, que es Pedro. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es al usuario Luis seleccionarle ciertos privilegios, no todos como lo hicimos anteriormente. En este caso vamos a darle que pueda delete y select. Y ponemos el nombre del usuario, en este caso Luis. Y le damos en continuar. Como podemos observar, le acabamos de dar permisos al usuario Luis, pero solo para que borre datos y seleccione datos. Hacemos verificamos si es cierto. Ingresamos a Pedro. Vamos a hacer un select. Elegimos la siguiente tabla, alumnos, examinar. Voy a decirle que el usuario Pedro me seleccione solo el código número 5, o sea, todo el registro. Para eso escribimos select from el número 5 y le damos en continuar. Y como podemos observar, ejecutó correctamente porque le hemos asignado o darle ese permiso
el de ahí. Ahora cerramos y ahora vamos al siguiente usuario, el de Luis. Y nos vamos a hacer la misma función. Selecciona el número 5. Y le damos en continuar. Y como podemos ver, nos ejecuta correctamente. Pero ¿qué pasa si ahora queremos crear una tabla? Damos la siguiente sentencia. Queremos crear una tabla llamada provincias con un varchar de 3. Y le damos continuar. Como podemos ver, nos sale un error, que quiere decir que el usuario Luis no tiene acceso o privilegio para crear esta tabla. Salimos. Nos regresamos a nuestro usuario root para ver cómo quitar los privilegios que antes habíamos dado a nuestros usuarios. Por ejemplo, a Pedro, que tiene todos los usuarios, le vamos a quitar. Y utilizamos el siguiente comando, que sería reboot from el nombre de la tabla del usuario y damos en continuar. Y como podemos ver, le hemos quitado todos los permisos o privilegios que antes se le habíamos dado al usuario Pedro. Como vemos aquí, observamos, ya sale sin privilegios. Y eso es todo con lo que serían los comandos run y reboot en un pequeño ejemplo explicado. Gracias.